Actúa en Derecho es un programa con objetivo social que investiga los casos y los pone a discusión delante de profesionales especialistas. En ningún momento el Canal TRO se compromete a prestar el servicio profesional de tipo legal que el caso requiera. Hola, feliz tarde, bienvenidos a Actúa en Derecho. Hoy jueves de pensiones, donde usted podrá despejar todas las dudas de tipo legal en temas de pensiones, si ya está próximo a pensionarse, si siente que puede reclamar una de las pensiones que en Colombia hasta ahora se establecen antes de cumplir la edad y las semanas. En fin, todas las preguntas que usted tenga de tipo legal en tema de pensiones, hoy estaremos resolviéndolas. Si de pronto usted al transcurso de la semana nos ha enviado este tipo de preguntas, no se preocupe, hoy las disiparemos. Recuerda que en el canal TRO le invitamos para que usted de manera activa no baje la guardia. Continúa la pandemia en medio de nosotros y lo que tenemos es que cuidarnos. Continúa esta pandemia y lo único que nos queda a nosotros es poner en práctica todos esos protocolos de bioseguridad que las autoridades nos han explicado. Por eso, desde la virtualidad a esa hora de la tarde, es un verdadero placer poder saludar a la doctora Marlene Murcia, nuestra abogada de cabecera. Doctora Marlene, feliz tarde, bienvenida a Actúa en Derecho. Hola Paola, buenas tardes, cordial saludo para todos nuestros televidentes. Continuamos, no paramos, pero continuamos trabajando desde casa. Y sí, esta tarde, como ya es tradicional, tenemos nuestro jueves de pensiones. Así que las pensiones son un tema muy importante. ¿Dónde voy a estar? ¿En qué fondo? ¿Cuánto voy a aportar en el caso de los independientes? En fin, todos estos temas son decisiones económicas, decisiones que al final de nuestra vida de nuestra vida laboral, al final de nuestra vida laboral, vamos a ver si las tomamos bien o las tomamos mal. De todas maneras, siempre una de las decisiones que debemos pensar con más cuidado es el tema pensional, sobre todo para los jóvenes que piensan, no, eso tener 62 años está muy lejos, las mujeres piensan, no, 57 años, eso está muy lejos, y resulta que no, que la vida pasa muy rápido y cuando llegamos a esas edades nos damos cuenta que no cotizamos, que no lo hicimos durante todo el tiempo, que nunca nos preocupamos por verificar nuestra historia laboral y empiezan toda serie de inconvenientes. Así que pilas esta tarde, muy atentos, que nuestro especialista nos va a contar todo sobre pensiones. Así es, doctora Marlene, por eso le damos la bienvenida a nuestro abogado Germán Linares, que a esta hora de la tarde se conecta con nosotros para poder disipar todas esas dudas de tipo legal en tema de pensiones. Abogado, feliz tarde y bienvenido a Actúa en Derecho. Hola, buenas tardes, doctora Marlene, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Claro que sí, aquí estamos dispuestos para aclarar las inquietudes que se presenten respecto al tema. Bueno, y ahora sí entramos en materia porque son bastantes las inquietudes que a esta hora de la tarde tienen nuestros televidentes. Recuerde que usted puede escribirnos a través del 310-2223-051 o nos puede llamar a través del 648-4820. Esta pregunta nos llega a través de WhatsApp, nos llega a través del 310-2223-051 y dice, ¿cuál es la ley que salió el año pasado para los que estaban cotizando y dejaron de cotizar independiente y qué se debe hacer para recibir el beneficio? Nos escribe Henry Fonseca. Bueno, abogado, ¿cuál es esa ley que está hablando nuestro televidente que salió el año pasado? Bueno, sin duda hablamos acerca del decreto 1174 que estableció las condiciones básicas para el piso de protección social para aquellas personas que en su momento no alcanzaron a completar los requisitos para acceder a una pensión, pues tengan esa posibilidad de solicitar algún tipo de devolución en caso de que hayan hecho aportes en un fondo de pensiones del régimen de prima media o del régimen de ahorro individual y puedan pasar estos dineros allí a los BEPS con el fin de obtener finalmente un beneficio. Un subsidio que les otorga el gobierno bimensualmente una vez completen el requisito de la edad, que en este caso es de 57 años para mujeres, 62 años para hombres.
Muy bien, a esta hora de la tarde se comunican con nosotros a través del 648-4820. Hola, muy buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Muy buenas tardes, habla con Alexander Rondón. Bueno, Alexander, cuéntenos, ¿cuál es su inquietud? Mire, lo que pasa es que yo tengo un tío que a él le salió la pensión por intermedio de una tutela. Lo que pasa es que él se la dieron ya. La tutela le ordenó que, porque él tenía semanas, pero antes de la fecha de estructuración no tenía todas las semanas. Pues él tenía 280 semanas. Entonces una tutela le ordenó a Colpensiones que le tuviera en cuenta las semanas con posterioridad, porque él siguió cotizando después de que él en la Junta le dieron 75% de discapacidad y en el Seguro Social le dieron 74% de discapacidad. Okay. Entonces él siguió cotizando, después de la fecha de estructuración él siguió cotizando. Ya cuando salió la tutela ya tenía 900 semanas. Entonces la tutela ordenó a Colpensiones que le tuviera en cuenta las semanas que ha cotizado con posterioridad. Entonces, bueno, la tutela ordenó a Colpensiones que le tuviera en cuenta las semanas, pues de lógico tenían que darle la pensión. Sí. Entonces a él le dieron la pensión, pero como a los 3 meses le llegó un comunicado que, mejor dicho, a él lo demandó Colpensiones, diciéndole que le iban a quitar la pensión, que tiene que devolver todo lo que le han dado. ¿Por qué? ¿Qué motivo? No, eso, que porque supuestamente no cumplía con los requisitos. Abogado, ¿alguna pregunta a nuestro televidente? ¿Cómo podemos asesorarle? ¿Cuál es el paso a seguir? Bueno, inicialmente aclarar que la tutela es el mecanismo para solicitar la pensión, pero solamente en algunas situaciones especiales. De lo contrario, pues hay que proceder a través de la vía judicial. Si efectivamente hablamos de una pensión de invalidez, pues que en su momento se estructuró y se definió así con el porcentaje de discapacidad que le habían otorgado, lo que tendríamos que entrar a revisar es cuáles son los argumentos que establece Colpensiones para retirar esta pensión. Si la persona logró demostrar en su momento que tenía efectivamente ese número de semanas cotizadas y que tenía también la discapacidad efectivamente establecida en ese porcentaje que nos indica, que superaba el 50%, pues claro que tendría derecho a una pensión de invalidez, y cuando el porcentaje supera el 66%, pues esa pensión va a ser del 75%, el porcentaje que le corresponde definitivamente. Entonces tendríamos que entrar a revisar el comunicado que le envió Colpensiones, la resolución que establece, que indica cuáles fueron los motivos que ellos tuvieron para retirar esta pensión y para solicitar la devolución de lo que le habían pagado hasta ese momento. La pensión de invalidez solamente se pierde en el momento en que la persona recupera la capacidad de volver a laborar, es decir, ya su discapacidad no es del 50% sino inferior, o cuando la persona durante 3 años consecutivos no se presenta a la valoración por parte de medicina laboral, también podría perder esa pensión por invalidez. De lo contrario, tendríamos que entrar a revisar qué estableció Colpensiones para retirar esa pensión. Bueno, es bueno que le recomendemos a nuestro televidente abogado que contrate los servicios de un profesional. Este es un tema muy delicado en el que está en juego su futuro, una pensión de invalidez. Entonces es necesario que contrate los servicios de un profesional del derecho, pero de un especialista en pensiones. Los abogados solemos decir que servimos para todo y sabemos de todo, pero no, el tema pensional es un tema muy delicado. Entonces, recomendarle a nuestro televidente que contrate los servicios de un profesional del derecho, porque tiene mucho en riesgo y tiene mucho que perder si le logra concretar pues Colpensiones su pretensión. Entonces, le recomiendo contrate los servicios, pero de un profesional especializado en pensiones. Así es, a través del 310-22-23-051 nos siguen llamando, nos siguen escribiendo nuestros televidentes. Allí nos escriben a través de WhatsApp la siguiente pregunta.
Tengo 500 semanas y ya no estoy cotizando. Tengo problemas en la vista y tengo 53 años. ¿Puedo retirar lo cotizado a un fondo privado? Atentamente, Danilo nos escribe, abogado. ¿Qué le podemos decir a Danilo? 500 semanas cotizadas y en el momento no se encuentra laborando. ¿Cuál es nuestra asesoría para Danilo? Bueno, pues a Danilo le decimos que, claro, con 500 semanas le hacen falta aproximadamente como 15 años para lograr completar los requisitos para pensionarse, y pues eso es un tiempo bastante extenso, y si tiene 53 años, pues claro que estamos hablando casi de los 68 años a los cuales podría entrar a reclamar su pensión. Lo ideal siempre será pues apuntarle a obtener la pensión, porque como lo decía la doctora Marlene, es un requisito y es una buena opción que nos va a permitir mantener unas mejores condiciones de vida durante nuestra etapa de vejez. Pero cuando las condiciones no se prestan para tal efecto, pues lo que se puede hacer es esperar hasta que complete la edad, porque él no puede solicitar en este momento una devolución de saldos o una indemnización sustitutiva, sino hasta que complete la edad. Es decir, cuando tenga los 62 años podrá acercarse a su fondo de pensiones, pues va a indicar que no completa los requisitos para acceder a su pensión, solicita esa indemnización para que le hagan un promedio de los últimos 10 años que alcanzó a aportar, le saquen un porcentaje y le entreguen entonces a través de esa figura de indemnización sustitutiva lo correspondiente, y eso ya haría las veces de pensión por vejez. Muy bien, a través de Facebook también, si usted ya está próximo a salir de su casa y quiere seguir viendo Actúe en Derecho, pues ingrese a Facebook, allí al perfil del Canal Tro, estamos en vivo y en directo a través de Facebook Live. Allí hemos dejado el siguiente mensaje que nos llega hasta ahora y dice: Nelson Guerrero, allí hemos habilitado un chat. En ese chat está este mensaje y dice: buena tarde, mi nombre es Nelson Guerrero. Quisiera saber si el tiempo que duré en el ejército, tanto como de soldado profesional y el prestando el servicio militar, gracias. Bueno, supongo que lo que quiere saber es si ese tiempo le sirve o de alguna manera esas semanas al momento de reclamar su pensión cuentan, abogado. Sí, efectivamente, cuenta todo el servicio que le haya prestado mientras estuvo allí en este régimen de excepción. Por supuesto que el momento en que él abandone las fuerzas militares y empieza a trabajar en una entidad pública o privada y solicite su pensión, cuando haga esa solicitud, le van a tener en cuenta todo este tiempo que ha laborado en los diferentes regímenes que componen actualmente el sistema pensional en Colombia. A través del 648-4820 se comunican con nosotros a esta hora de la tarde. Hola, muy buenas tardes, ¿con quién hablamos? Hola, feliz tarde. Hola, buenas tardes. Sí, ¿con quién hablamos? Con Claudia. Claudia, cuéntanos cuál es tu inquietud, pero primero te voy a invitar para que le bajes volumen al televisor. Nos comunicamos solamente por el teléfono para que haya una comunicación más fluida y te podamos hacer las preguntas que de pronto consideremos. ¿Listo? Claudia, ¿me escuchas? Sí, señora. ¿Listo? Bueno, vamos a bajarle el televisor, vamos a hablar por el teléfono. Ahora sí, Claudia, cuéntanos, ¿desde dónde nos llamas? Por ejemplo, en mi casa, mi marido, que él hace 6 años tuvo un accidente. Sí, señora. Tranquila, si quiere, cuéntenos el caso. Bueno, mi marido aproximadamente hace 6 años tuvo un accidente, pero hace 5 años tuvo incapacidades. 5 años tiene de estar incapacitado, desde enero de este año. Y esta labor y colpensiones no le ha solucionado y así le tocó irse a trabajar. Abogado, ¿aquí es el fondo de pensión o es la ARL quien responde ante este accidente laboral? O bueno, fue un accidente, ¿este fue un accidente de tránsito o un accidente laboral? Tránsito, sí, él salía de trabajar. Ah, él salía de trabajar. Bueno, no, allá no tendría nada que ver la ARL de abogado. Ahí nos toca entrar a determinar efectivamente, porque cuando se trata de una enfermedad de origen común, pues es el fondo de pensiones el que asume el reconocimiento de la pensión. Si se trata de un accidente o una enfermedad laboral, es la ARL la que se encargaría directamente de asumir esta pensión. Si él estaba pues en su momento saliendo de laborar, hay que entrar a determinar las condiciones, si estaba todavía bajo el cumplimiento de horarios, si estaba bajo las instalaciones de la compañía,
para entrar a definir si se trata de un accidente laboral. Pero en todo caso, una vez se establezca cuál es la responsabilidad, pues el trámite se tiene que realizar, claro, para que exista un reconocimiento. En primer lugar, si ese accidente le causó o le originó una discapacidad que supere el 50% para poder seguir laborando, se le otorgaría una pensión por invalidez efectivamente. Pero hay que entrar a determinar efectivamente cómo se presentaron las causas de ese accidente. Abogado, por ahí, ¿qué tendrían que hacer? Buscar a un profesional del derecho para que les ayude en este proceso, porque si han pasado 6 años. Claro, efectivamente, ha pasado un tiempo ya bastante extenso, entonces lo ideal es acudir a un profesional, efectivamente, mostrarle cuál es la documentación que tienen al respecto sobre todo el accidente y que él inicie efectivamente la reclamación, ya sea ante la ARL o ya sea ante el Fondo de Pensiones según corresponda. Doctora Marlene, muchas de las personas que nos llaman pues manifiestan que de pronto no tienen los recursos para contratar a un profesional del derecho, pero existen algunas salidas para ellos en esta clase de temas, ¿no? Para esas personas que de pronto no cuentan con los recursos para poder adelantar este tipo de procesos. Pues la verdad es que los consultorios jurídicos colaboran mucho en estos temas, pero los consultorios jurídicos tienen algunos requisitos. Entonces las personas pueden acudir al consultorio, allí les asesoran. Pero si requieren contratar un profesional en el consultorio le van a decir que ellos no le pueden llevar ese caso, pero en primera instancia pueden recurrir a los consultorios jurídicos donde los pueden asesorar adecuadamente. Muy bien, a esa hora de la tarde nos siguen escribiendo a través del 310-22-23-051. Allí nos llega la siguiente pregunta. Dice, yo laboro en una empresa y quiero cotizar mis últimos 10 años por un valor mucho más alto del que me paga la empresa. ¿Puedo hacerlo de manera particular o cómo podría hacer eso? Estoy en Colpensiones. Abogado, ¿qué podemos decir a nuestro televidente? Bueno, pues siempre y cuando la persona tenga la posibilidad y los recursos, claro, para efectuar ese tipo de aportes se puede realizar. Debe tener obviamente una justificación. Digamos que si él ya está trabajando en una empresa y va a realizar un aporte como independiente, pues entonces debe justificar que tiene un ingreso adicional o que tiene algún tipo de contrato por prestación de servicios que le permite efectivamente realizar ese aporte. Normalmente se establece que por cada contrato que la persona tenga debe efectuar el pago a la Seguridad Social para que no se vea simplemente como una manera conveniente de aumentar el aporte y obtener una mejor pensión. Entonces, si existe efectivamente la posibilidad de justificar que tiene un ingreso adicional o un contrato adicional, o ya sea porque obtiene dividendos o porque recibe por concepto de arrendamientos, pues puede efectuar ese pago como independiente y eso efectivamente le va a ayudar a mejorar su liquidación de pensión en el momento en que corresponda. Pero lo puede hacer es de manera particular, es decir, no necesariamente tiene que pagarlo a través de la empresa, lo hace particular. Como independiente, efectivamente, porque la empresa solamente le va a pagar sobre el salario, sobre el ingreso base que él devengue, el que haya firmado en su contrato. Los pagos adicionales tendría que realizarlos como independiente. Perfecto, a través del 648-4820 se comunican con nosotros. Hola, feliz tarde, ¿con quién hablamos? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Con Betty Carreño. Betty, cuéntenos, ¿cuál es esa inquietud que tiene usted a esta hora? ¿Cómo les ha ido? Muy bien, gracias. Es una cosita, imagínense que yo trabajé mucho tiempo con la Contraloría y seguí pagando independiente con Colpensiones, ¿sí? Estoy pagando un mínimo. Ya tengo 2.100 semanas. Tengo 56 años y el año entrante me pensiono por ahí. En febrero ya cumplo los 57 años. Entonces yo quiero saber si de pronto a mí me quedaría, si Dios lo permite, ¿no? O sea, el mínimo o me aumentaría un poquito o las perdería todas las semanas porque son 1.300 semanas, ¿cierto? Y yo tengo... No, tranquila, sí. Sí, yo tengo 2.000 porque el año pasado yo averigué y ya iba en 2.000. Y ya corrido, yo estoy pagando ahorita independiente. Bueno, abogado, esta puede ser una pregunta bastante, recurrente por parte de nuestros televidentes. Esta es que, ¿cuánto me va a quedar a mí la pensión? ¿Cómo puedo saber yo que la pensión me va a quedar en un mínimo o cómo puedo saber yo que la pensión va a ser algo un poco más del mínimo?
Y normalmente cuando se hace la solicitud de pensión ante Colpensiones, como dijimos hace un momento, Colpensiones, ¿qué hace? Pues sencillamente saca un promedio de los 10 últimos años que la persona haya cotizado y a ese promedio le asigna un porcentaje que puede estar entre el 55 y el 65% y ese sería el valor de la pensión, teniendo en cuenta que la pensión nunca será inferior a un salario mínimo mensual legal vigente. En la medida en que la persona siga realizando aportes, como es el caso que vemos acá, que la persona completó las semanas hace mucho tiempo y ha seguido haciendo aportes porque debe completar efectivamente la edad, pues ¿qué pasa? Que ese porcentaje que estaba entre 55 y 65% empieza a aumentar y podría llegar máximo hasta el 80%. Quiere decir que en Colombia una persona se podría pensionar en condiciones máximas con el promedio de los 10 últimos, con el salario del promedio de los 10 últimos años cotizados, con un porcentaje del 80%. Eso indica que, claro, y aparte como tuvo un tiempo laborado con una entidad pública, pues eso indica que tendría un bono pensional allí, que se lo podrían pasar y entraría a formar parte de esa liquidación al momento del reconocimiento de la pensión. Entonces, claro que en este caso sí va a quedar un poco más alta del salario mínimo esa pensión que le asignen efectivamente. Muy bien, continúan nuestros televidentes a través del 310-22-23-051. Allí nos llega el siguiente mensaje a través de WhatsApp. Nos llega el mensaje y dice así: hice la solicitud para que me sean devueltos mis ahorros de pensión en un fondo privado ya hace 25 meses y me dijeron que en 3 o 4 meses me los devolverían y ya han pasado 25 meses y nada. Solo son 136 semanas, coticé como 15 años, pero hubo un tiempo que me contrataban por una cooperativa y nos desconectaban, pero no pagaban. Nos descontaban, pero no pagaban. Pero dice, soy Gloria Esperanza Ramos, Orjuela de Fusagasugá, Cundinamarca. A doña Gloria, muchas gracias por estar ahí, ser fiel televidente de Actúe en Derecho. Abogado, ¿qué podemos decirle? O sea, ¿tanto tiempo se puede demorar un fondo privado en devolver mis ahorros pensionales? No, es normal que se tomen todo ese tiempo. Realmente cuando se hace la solicitud de devolución de saldos o indemnización sustitutiva, se procede con el ahí me iba a pegar, ahí ya la doctora Marlene me estaba haciendo como mala cara porque yo dije pensionales, mis ahorros pensionales. Entonces, ¿cómo es? Repítame la palabra a ver si la tomo acá, así la escribo y me la aprendo. Como es un tema que todos tenemos que tener claro, y digo mis ahorros pensionales. No, doctora Marlene, ¿cómo es la palabra, doctor Germán Linares? Son los aportes, aportes. En ahorro tenemos en las cuentas de ahorro individual que administran los fondos privados. Allí, bueno, digamos que podemos decir que ahorros, pero normalmente la palabra que se utiliza son mis aportes al sistema, ya sea a un fondo privado o sea al fondo de Colpensiones. Entonces replanteo la pregunta, doctor Linares, ¿puede demorarse una empresa 25 meses con la devolución de mis aportes? De ninguna manera. Lo máximo, cuando se hace una solicitud de reconocimiento de pensiones, la ley establece un tiempo máximo de 4 meses para dar respuesta. Y en este caso lo que estamos haciendo es solicitando una devolución de saldos o una indemnización sustitutiva. Cuando se diligencian los formatos, ellos nos entregan un radicado. Con ese radicado, la persona lo que podría hacer es acercarse al fondo donde hizo la solicitud e indicar que desde el momento en que tiene ese radicado, que debe tener una fecha también, no ha recibido ningún tipo de respuesta para que efectivamente ellos agilicen ese reconocimiento, esa devolución. Y si de alguna manera no tienen alguna respuesta, ¿cuál es el paso a seguir para ellos? También pueden decir, no, su solicitud continúa en proceso. ¿Qué hago? Claro, entonces esa sería una respuesta simplemente de forma más no de fondo, y ahí la persona ya podría iniciar las acciones de un derecho de petición y posteriormente hasta una tutela para solicitar ese reconocimiento, ya que le estarían vulnerando su mínimo vital efectivamente. Bien, continúan las preguntas a través de Facebook. Doctora Marlene, siguen nuestros cibernautas ahí fieles con nosotros, pero hoy no los hemos saludado. Un saludo muy especial para todos ellos.
Siguen conectados nuestros cibernautas como todos los días. Les agradecemos muy especialmente que todos los días estén usted ahí conectado con nosotros, enterándose y aprendiendo, porque aquí aprendemos muchas cosas, sobre todo los jueves de pensiones. Bueno, tenemos a Nelson Guerrero, tenemos a Rosalvira Alvarado, nuestra fiel televidente de Bogotá, tenemos a Lucecita López, tenemos a Chabela Valero Niño, tenemos a Carlos Gómez Santos que nos saluda desde el municipio de Mogotes. Cordial saludo para todos nuestros televidentes en Mogotes. Tenemos a Yamile Angarita Sánchez, Alejandro Pedrosa. Son muchos los televidentes que tenemos conectados a esta hora. A todos ustedes, muchas gracias por preferirnos, por estar con nosotros, conectados allí. Recuerde que usted puede comunicarse con nosotros a través del 310-22-23-051. Allí nos puede escribir, nos pueden enviar mensajes en audio, en video, pero si se quiere comunicar con nosotros, quiere que su llamada sea escuchada por nuestro abogado invitado, que también le demos esta asesoría en vivo y en directo, nos marca a través del 648-4820 aquí en Florida Blanca, Santander. Estaremos gustosos de recibir esta llamada. A ustedes les invitamos a que vayan por lápiz y papel, porque así como yo estoy aprendiendo, usted también puede hacerlo con estos términos en Actúe en Derecho. Vamos a una pausa comercial, ya regresamos en Jueves de Pensiones. Hola, buenas tardes. ¿Con qué países tiene Colombia convenio de seguridad social? En la actualidad se encuentran en plena aplicabilidad los convenios ratificados con España, Chile y Argentina. La solicitud deberá presentarse en el país de residencia del interesado. Si solamente se ha cotizado en uno de los dos países, deberá presentarse en el que se han efectuado los aportes. Si el interesado reside en un tercer país, debe presentar la solicitud en el país en el que estuvo asegurado por última vez. Bueno, esto es una buena noticia para las personas que residen en alguno de estos países, España, Chile. ¿Por qué? Porque el gobierno colombiano ha firmado unos acuerdos para que las personas puedan cotizar. Entonces es una buena noticia, y para las personas que estén pensando de pronto en radicarse en otro país, es importante que averigüen, por ejemplo, si existe este tipo de convenios, porque pues esto ayuda mucho y como les hemos dicho, esto es una protección para nuestra vejez, para cuando ya no podamos trabajar, para cuando nuestra etapa laboral termine, tengamos un sustento para vivir esos años dorados que en muchas oportunidades, por la falta de recursos, pues tienen más bien de morados que de dorados. Así es, doctora Marlene. Continuamos con la participación de nuestros televidentes a través del 310-22-23-051, nos siguen escribiendo, pero recuerde que también lo pueden hacer a través del chat que hemos habilitado en Facebook. También puede comunicarse con nosotros a través del correo actuenderecho@canaltro. Allí nos puede dejar sus mensajes. Si de pronto ustedes sienten que hay algún tema que no hemos tratado, pues muy bien, allí nos escriben cuál es el tema y nosotros estaremos prestos junto a todo el equipo de Actúe en Derecho para poder desarrollar estos temas. Y hablando del equipo de Actúe en Derecho, hacemos contacto hasta ahora con Diana López, quien se encuentra en Norte de Santander. Diana, ¿qué preguntan los ciudadanos de Norte de Santander acerca del tema de pensiones? Compañeras y televidentes, muy buenas tardes. El equipo de Actúe en Derecho se trasladó hasta el barrio La Cabrera, uno de los barrios más antiguos de la ciudad de Cúcuta. Y es que hoy, en Jueves de Pensión, nos trasladamos hasta esta zona para conocer las inquietudes de los habitantes frente a temas legales. En este momento nos encontramos con el señor Felipe, quien hará su respectiva consulta. Señor Felipe, bienvenido a Actúe en Derecho y cuéntenos, ¿cuál es su duda? Mi duda es, soy independiente. No tengo un contrato para seguir cotizando mi pensión. En instancias legales, ¿qué debo hacer? ¿Cómo puedo seguir pagando mi pensión? Y volvemos al set para conocer la respuesta frente a esta duda.
Bueno, pues una buena noticia para nuestro televidente. No necesariamente debe tener un contrato para que pueda aportar. Como independiente puede seguir aportando, pues tiene que cumplir con algunos otros requisitos, pero el sistema le permite cotizar no solamente si tiene un contrato. Entonces, nuestro televidente debe acercarse a su fondo de pensiones y preguntar qué requisitos le exigen, pero hasta donde yo sea abogado, yo como independiente puedo cotizar, no necesito tener un contrato. Así es, doctora Marlene. Efectivamente, la persona que sea independiente por cuenta propia tiene la posibilidad de hacer aportes en salud y pensión para completar sus requisitos y tener una cobertura en salud. Si esta persona tuviese un contrato por prestación de servicios firmado con alguna entidad pública o privada, en ese caso, aparte de la salud y de la pensión, tendría que hacer aportes a una administradora de riesgos laborales también, pero como independiente de cuenta propia solamente debe pagar salud y pensión, al menos sobre un salario mínimo, que es el mínimo que se requiere para cotizar. Abogado, tengo una duda. Yo puedo ser empleado de planta de una empresa, pero al tiempo tener un contrato de hora labor o un contrato de orden de prestación de servicios, aparte de ese contrato que tengo base, por así decirlo. ¿Es posible que yo tenga esos dos contratos y que pague por aparte cada uno el tema de salud y pensión? Siempre y cuando no exista algún tipo de exclusividad en el contrato laboral que se ha firmado, sí se tiene la posibilidad de tener varias profesiones. En este caso, digámoslo así, yo podría tener un trabajo de planta en una compañía y podría también dictar clases como independiente por prestación de servicios en una universidad o en alguna institución, no tener ningún problema, o tener otra actividad diferente que, si me diera un contrato, efectivamente me permitiría tener un ingreso adicional, y sobre cada contrato que yo tenga, la idea es que se aporte a la seguridad social. Muy bien, a través de Facebook nos llega la siguiente pregunta, nos preguntan nuestros cibernautas a esta hora de la tarde. Dice Yamilia Angarita Sánchez, nos escribe: buenas tardes, de Cúcuta. Estoy pensionada desde el 2014 por invalidez y nunca me han llamado a una recalificación. Entonces, ¿puedo yo solicitar a Colpensiones la recalificación? Pues espero que sean ellos los que me llamen. Feliz tarde. Abogado, ¿qué le podemos decir a Yamilia Angarita? ¿Es Colpensiones el que me llama o yo puedo solicitar esta recalificación? Sí, efectivamente, cuando se otorga una pensión por invalidez, porque la persona ya superó una discapacidad del 50%, normalmente cada 3 años la entidad se encarga de hacer una valoración en estas personas para verificar si ya han cambiado ese porcentaje de discapacidad, si lo han aumentado o lo han disminuido. En este caso debería ser la entidad la que se encargue de comunicarle que se acerque a hacer ese tipo de valoración, pues ella sencillamente tendría que esperar este llamado, y si llega de pronto algún tipo de notificación en el cual diga que no se ha presentado, pues ella también tendrá la posibilidad de demostrar que no ha sido requerida en ningún momento. Muy bien, a través del 648-4820 a esta hora de la tarde se comunican con nosotros. Hola, muy buenas tardes, ¿con quién hablamos? Aló, buenas tardes, Villamarín Luis. Bueno, cuéntenos cuál es su inquietud. Es que resulta que yo trabajé en Cúcuta en el 71 con... Allá hasta la cédula se daba a los 23 años. Y yo pues tenía era tarjeta. El Seguro Social me dio lo desprendible de pago. ¿Ves? En el 66 yo fui a Bogotá y trabajé como 1 año, pero ya fue con cédula. Yo voy aquí a Bucaramanga a preguntar por el Seguro Social cuánto tengo, qué tengo derecho, y me aparece solamente lo de la cédula, lo de la tarjeta no me aparece, porque en ese tiempo a los 18 no había cédula. Bueno, abogado, ¿tengo derecho o no tengo derecho? ¿Qué puede hacer para reclamar esas semanas que laboró antes de obtener su cédula? Aquí es importante que la persona tenga algún tipo de evidencia demostrable que le permita demostrar efectivamente que estuvo laborando durante ese tiempo con un tipo de documento diferente. O sea, si tiene las desprendibles o algo así. Exactamente, un desprendible de pago,
una carta laboral o sencillamente un carnet que lo haya identificado como trabajador en ese momento, pues él se puede acercar directamente a Colpensiones para hacer válidos los aportes que realizaron durante ese momento. Muy bien, sin importar que de pronto no le aparezcan porque aparece con un número de identificación totalmente diferente. Efectivamente, cuando él ya tenga la posibilidad de demostrar que sí existió ese vínculo laboral, ellos tendrán que proceder a revisar, siempre y cuando, claro, la empresa haya realizado los aportes con ese número de documentos, deberían estar allí disponibles. Muy bien, nos escriben a través del 310-22-23-051, pero también nos envía mensajes en audio, como el siguiente. Doctor, muy buenas tardes, lo felicito por tan grandioso programa. Mi pregunta es la siguiente: tengo 467 semanas cotizadas, mi edad de 53 años, pero desde el 2003 yo no he vuelto a cotizar pensión en ninguna EPS. ¿Qué debo hacer para seguir cotizando o esto, si de pronto puedo reclamar alguna parte? Abogado, ¿qué consejo le damos a nuestro televidente? ¿Cómo asesorarlo? Bueno, pues para que lograra obtener una pensión tendría que seguir aportando aproximadamente durante 16 años, con las 467 semanas que tiene, y bueno, esto es un tiempo bastante extenso. Lo ideal aquí es que él espere hasta que complete su edad de 62 años y se acerque directamente al fondo de pensiones y solicite la indemnización sustitutiva para que le hagan la liquidación y le hagan el pago de esas semanas que cotizó allí. Antes de completar la edad no sería posible acceder a esta figura. Muy bien, a través del 648-4820 se siguen comunicando con nosotros. Hola, muy buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Buenas tardes, con María, aquí de Bucaramanga. María, cuéntanos, ¿cuál es tu inquietud? Es que mi esposo y yo somos pensionados de Colpensiones, ¿sí? Y tenemos un hijo que sufre de esquizofrenia, pero él está tratado, está medicado. Él ya lo llevamos al médico, ya lo valoraron y él tiene médico por mí, ¿no? Sí. Ya nosotros ya hicimos los papeles para que a él, cuando nosotros moramos, a él le dejen la pensión. Y nos dijeron que sí, nosotros ya llevamos todos los papeles, todos los que nos exigieron ya los llevamos. Pero nosotros queremos saber qué habrá más que hacer, porque allá dijeron, bueno, y lo recibieron, pero no nos han dicho más nada. También nos han dicho que a él le dan un subsidio. No sé si será verdad o qué, entonces yo quisiera consultar eso. Abogado, ¿qué podemos responderle a nuestra televidente? Bueno, uno de los beneficiarios efectivamente de las pensiones en caso de fallecimiento de la persona que cotiza o que causó esos requisitos para pensión es que en primer lugar esa pensión le correspondería a la pareja, en segundo lugar a los hijos menores de 18 años, también si la persona que cotiza es soltera, la pensión le puede quedar a uno de sus padres. Y en este caso las personas que tengan un hijo con cualquier tipo de discapacidad, esa persona sin importar la edad va a tener esa pensión de sobrevivencia de carácter vitalicio. Entonces, siempre y cuando se haya demostrado efectivamente la condición de discapacidad de esta persona y se hayan adjuntado los documentos mediante el registro civil que garantice que efectivamente es hijo de la pareja, pues en caso de fallecimiento de una de las dos personas le va a quedar efectivamente esa pensión de manera vitalicia debido a la condición que tiene de discapacidad. Muy bien, yo los invito a ustedes a que nos tomemos un café. Vamos a una pausa comercial, ya regresamos. Esto es Actúen Derecho, hoy jueves de pensiones. Hola, buenas tardes. ¿Qué involucran los convenios de seguridad de Colombia con otros países? Reconocen los tiempos cotizados de los trabajadores colombianos y los de los países con quienes se suscriban estos acuerdos. Cubre al cotizante y a sus beneficiarios sobrevivientes o a quienes se les traspasen los derechos. En estos convenios se aplica la legislación relativa a las prestaciones económicas de vejez, invalidez y sobrevivientes de origen común. No contemplan el traslado de aportes entre países,
pero permite que sean sumados los tiempos de cotización en cada estado para cumplir los requisitos pensionales y obtener proporcionalmente a los periodos cotizados de pensión. Bueno, esto es importante tenerlo en cuenta. No se permiten los traslados, pero sí se permite acumular los tiempos. Esto es lo importante, los tiempos que se trabajen en cada uno de los países. Si existe convenio, se pueden acumular y obviamente pues esto suma para la liquidación final de la pensión. Esta es la finalidad, digamos, de este tipo de convenios. Así es, continuamos con la participación de nuestros televidentes a través de Facebook. Nos han escrito bastante, doctora Marley, nos escriben nuestros cibernautas fieles, varias consultas en temas de pensiones. Esta es una de esas consultas que nos hacen nuestros televidentes a través del chat de Facebook, ese chat que hemos habilitado para que usted, además de reportarnos sintonía, nos traslade sus preguntas. Dice Lucecita López, mi madre tiene 24.3 de PCL por ARL. Esto es como un trabalenguas, ¿no? Pero supongo que ustedes que son abogados nos van a explicar un poco este tema. Y pérdida de capacidad laboral, Paula. Muy bien. Pérdida de capacidad laboral. Esto es pedagógico, esto es para que todos aprendamos, estoy aprendiendo. Ajá. Pérdida de capacidad laboral por ARL y 24.20 por pérdida de capacidad laboral de enfermedad común. No se las quieren agrupar y las quieren integrar estando enferma, ¿lo pueden hacer? La quieren reintegrar estando ella enferma. Abogado, perdón, Paola, me surge una inquietud. Yo sé que existe una calificación integral, pero ¿se puede agrupar la pérdida por enfermedad común y la pérdida por enfermedad profesional? Yo creería que no, ¿cierto, abogado? De ninguna manera, doctora Marlene, incluso dentro de las situaciones de abuso del derecho que se establecieron en el decreto 1333, está definido que esa es una de las causales, ¿no?, de abuso del derecho, que yo pretenda cobrarle una incapacidad a la EPS y de igual manera a la ARL, tiene que estar definida por una de las dos. En este caso no es acumulable y claro, como su discapacidad no supera el 50%, está en 24%, establece pues que mientras la persona no supere ese 50 tendrá que reintegrarse a sus labores y pues si su salud se va a ver afectada, lo que tendría que hacer la empresa es reubicarla en una función diferente para que no se siga afectando su salud, pero mientras no supere ese 50% de calificación por uno solo de los subsistemas, ya sea EPS o ya sea ARL, no se le va a otorgar de ninguna manera la pensión por invalidez. Muy bien, continúan a través de Facebook llegando los mensajes para que sea trasladado nuestro abogado invitado, el doctor Germán Linares, y dice Ana Piedad Garzón Prada, doctor, una pregunta, mi esposo cotizó hace más de 12 años a un fondo de pensiones, pero él ya lleva de fallecido 5 meses. Si yo me acerco al fondo de pensiones a reclamar, ¿a mí me hacen la devolución de esos aportes, abogado? ¿Esto se puede? Aquí hay una condición que se revisa específicamente y es que si la persona al momento de fallecer había cotizado 50 semanas durante los últimos 3 años, pues esta persona sería objeto de una pensión de sobrevivencia en este caso. Entonces tendría que revisar, acercarse al fondo, llevar la documentación para que le permita demostrar en primer lugar el vínculo, la convivencia también, y si cumple con estos requisitos deberían efectivamente otorgarle esa pensión de sobrevivencia siempre y cuando él haya realizado esos aportes. Aquí es donde me surge otra duda, doctor, y es, ¿los hijos podrían reclamar esas semanas cotizadas por los padres fallecidos? Se falleció mi padre, tenía unas semanas cotizadas, ¿las puedo ir a cobrar yo? Si son menores de 18 años, efectivamente, o si tienen algún tipo de discapacidad, a través de un tutor también pueden efectuar esa reclamación y se les hará el respectivo reconocimiento. Si la persona falleció y tenía 2 o 3 hijos que actúan como en calidad de beneficiarios, lo que hacen es repartir esa pensión en proporciones iguales a cada uno de esos beneficiarios. Abogado, aquí, perdón Paola, quisiera que el abogado nos aclarara un tema.
Cuando yo estoy en un régimen, digamos, en el régimen de ahorro individual, en el de los fondos privados, este dinero que yo no alcancé a disfrutar como pensión, pero que coticé, se dice que pasa a la masa sucesoral, o sea, a la herencia. En Colpensiones, ¿cómo es el tratamiento, abogado? Si yo no alcancé a completar los requisitos, si no coticé durante el requisito que usted nos decía, 50 semanas en los últimos 3 años, sino que yo en alguna época tuve por allá 500, 1000, 50 semanas cotizadas, ¿mis hijos las pueden reclamar? ¿Eso pasa a la masa sucesoral? Claro, doctora, en ese caso, efectivamente la persona, si no alcanzó a cotizar 50 semanas durante los 3 últimos años, entonces se procede a, primero que todo, verificar, validar el vínculo en cuanto a documentación con registro civil y todo lo que corresponda. Y se puede hacer una solicitud de devolución de aportes, indemnización sustitutiva, en este caso hablando de Colpensiones, para que le hagan el reconocimiento a la persona que tenga derecho en ese momento. Nos siguen llegando preguntas a través del 310-22-23-051. Bastante activos nuestros televidentes en esta tarde. Así nos preguntan a través del 310-22-23-051. Uno de nuestros televidentes dice: tengo 3 años cotizando, pero ya no estoy trabajando. ¿Cómo hago si quiero que me reintegren ese dinero? Porque no voy a llegar. Tengo 59 años y mi pensión está en un fondo privado. Freddy Arrazola, ¿qué le podemos decir a Freddy, abogado? ¿Cuáles son los requisitos, recordémosle a nuestros televidentes, para poder reclamar de pronto ese... Ay, doctora Marlene, soy muy pésima. Esos aportes pensionales. Gracias. Esos aportes, ¿cómo hago? ¿Cuáles son los mis requisitos? Aportes, mi platica, esa platica es mía. Claro, cuando la persona ya complete la edad máxima, 57 años mujeres, 62 años hombres, y no tenga la posibilidad, demuestre que no tiene ingresos y no tiene la posibilidad de seguir haciendo aportes para completar su pensión, sencillamente se acerca al fondo privado. Si es un fondo privado, hace la solicitud de devolución de aportes. Si es Colpensiones, hace la solicitud de indemnización sustitutiva. Ahí entonces verifican que cumpla con los requisitos y proceden a hacer la liquidación y le generan una resolución mediante la cual indican en qué momento le van a hacer esa devolución, le consignan en determinado momento. Él puede acercarse a la sucursal que le indiquen en la resolución, en la fecha que le indiquen, y allí podrá hacer el retiro de ese dinero, teniendo en cuenta que ese dinero ya hace las veces de pensión por vejez. Abogado, nos preguntan aquí por el interno, ¿qué de cierto hay con la ley o el decreto que establecía que si yo no reclamo en 10 días mis aportes, después de que tengo derecho a reclamarlos, obviamente, me los van a convertir en BEPS? ¿Esto está vigente? ¿Esto pasó? ¿Dónde está establecido esto? Esta fue una figura que se contempló en su momento, pero que no se ha reglamentado. Y claro, yo tengo en este momento la posibilidad voluntariamente de definir si ese dinero que voy a reclamar por devolución de saldos o por indemnización sustitutiva lo reclamo directamente, o si quiero pasarlo directamente a los BEPS para que el dinero que pasen allí, el gobierno me subsidie 20% adicional de lo que yo tenga ahorrado. Y también al momento de completar mis requisitos de edad, 57 años mujeres, 62 años hombres, tenga la posibilidad de acceder ya no a una pensión, sino sencillamente a un subsidio que me otorgarían bimensualmente cada 2 meses. De acuerdo al saldo que yo tenga ya ahorrado, me van a hacer ese reconocimiento de manera vitalicia también. Muy bien, a través de Facebook continúan llegando las inquietudes de nuestros cibernautas. Esta pregunta nos la hacen a través de Facebook, de ese chat que hemos habilitado en Facebook para que ustedes nos trasladen sus inquietudes. Dice Janet Santos: buena tarde, ¿puedo cancelar a Colpensiones que dejé de aportar para así poder cumplir con las semanas requeridas para pensionarme? Bueno, doctora Marlene, este tema ya lo habíamos hablado y interpreto un poco la pregunta de Janet Santos. Si quiere decir, de pronto nos faltan un par de semanas o algunas semanas de nuestro pasado laboral no se cancelaron a tiempo. ¿Puedo hoy ir a pagar esas semanas para poder alcanzar a la pensión?
No, a no ser que el abogado que está más actualizado en el tema tenga otra respuesta. Doctor Germán, bueno, ¿puedo o no puedo? Si se trata de aportes futuros, pues a través del operador de información el sistema lo va a recibir. El problema es que Colpensiones va a empezar a contabilizarlo en el momento en que corresponda. O sea, si me faltaban 12 meses para hacer aportes y yo voy hoy y pago esos 12 meses por anticipado, pues ellos se van a demorar 12 meses en actualizarme esa información. Lo van a hacer en el momento en que corresponda. Entonces, cuando complete ya ese requisito, ahí sí ya podría decir que accedo a mi pensión. Y si se trata de aportes anteriores que debía haber cancelado en su momento, claro, y que no los cancelé, hablamos de una omisión o de una inexactitud, de una mora, efectivamente sí podría entrar a realizar esos aportes, teniendo en cuenta que tengo un contrato, un vínculo que establece que tenía que haber pagado en ese momento debido a los ingresos que percibí. Entonces sí puedo ir a ponerme al día con los aportes de meses atrás que tenga por allí pendientes en mora, pero los futuros no los podría cancelar para obtener mi pensión de manera anticipada. Bueno, abogado, la pregunta que nos han hecho ha sido recurrente y es esta: voy a pensionarme ya tengo la edad, resulta que en Colpensiones me aparece que me faltan 2 semanas, 5 semanas. ¿Puedo pagar esas semanas? De manera rápida, se nos acaba el tiempo. Se puede hacer el aporte, claro, nos tocará entrar a verificar a qué periodo corresponden, claro, pero lo que les acabo de decir, recuerden que un año tiene 52 semanas. Bueno, entonces partamos de esa operación básica. Si me hacen falta unas semanas, sencillamente cada semana cada mes corresponde a 4.39 semanas. Si yo pago un mes, me acreditan 4.39 semanas. Si paso, excedo ese tiempo, pues me tocaría se nos acaba esperar el que se cumpla el momento. Abogado, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos, doctora Marlene. Nos vemos mañana en un nuevo capítulo, 2:30 de la tarde. Esto es Actúe en Derecho. Nos vemos el próximo jueves con más temas de pensiones. Feliz tarde.